Se rió con la seguridad de quien se siente dueño del mundo. «Te doy mi sueldo si logras traducir esto», dijo en voz alta frente al equipo entero. Creía que estaba haciendo un chiste, pero sin saberlo, acababa de apostar contra la única persona que podía salvarlo, y el precio de la arrogancia estaba a punto de cobrarse con intereses, porque a veces la voz que ignoras es justamente la que tiene la respuesta, y cuando habla ya no queda nada de qué reírse, solo silencio. Bogotá amaneció cubierta por un manto gris aquel martes. El aire frío se colaba por las rendijas de los altos ventanales del edificio donde operaba Logística Nórdica, una empresa especializada en transporte marítimo entre Escandinavia y Sudamérica. El edificio era moderno, lleno de vidrio espejado, tarjetas de acceso magnéticas y frases motivacionales en las paredes que ya nadie leía. A las 7:42 de la mañana, Marta Romero ya había limpiado los 4 baños del segundo piso, vaciado las papeleras de la recepción y repuesto el papel higiénico en la oficina de la dirección. Era invisible en ese ambiente, y hacía tiempo que se había acostumbrado. Llevaba el uniforme gris de la empresa de limpieza, el cabello recogido en un moño simple, los ojos siempre atentos. Tenía una forma de caminar ligera, casi sigilosa, como si pidiera perdón por ocupar un espacio. En la sala de juntas, el director ejecutivo, Ricardo Montes, preparaba otra de sus reuniones matutinas. Le gustaba llegar antes que los demás, ajustar la iluminación y ensayar sus diálogos frente al espejo, como si fuera un conferencista internacional. El traje azul marino impecable, la corbata italiana y el reloj suizo que brillaba en su muñeca hablaban más que cualquier diploma. Para él, el mundo se dividía entre los que mandan y los que obedecen. Laura, su asistente, acomodaba los papeles en silencio. Ya conocía los humores de su jefe y sabía que cuando sonreía demasiado por la mañana era porque algo o alguien estaba a punto de pagar por una molestia antigua. En el pasillo, al pasar con su carrito de limpieza, Marta sintió la atmósfera. Era un día de tensión contenida, y en lugares así hasta el aire trae advertencias. Ricardo Montes era uno de esos jefes que confunden liderazgo con superioridad. A sus 39 años era el tipo de ejecutivo que memorizaba frases de impacto y las mandaba a enmarcar. Se enorgullecía de decir que surgió por sí solo, aunque buena parte de la empresa sabía que su puesto fue gracias a la influencia de su padre, dueño de una transportista en quiebra. En la oficina bastaba que él entrara para que el ambiente cambiara. Las risas se convertían en susurros, los pasos se aceleraban. Javier, de comercial, se esforzaba por iniciar una conversación solo para ser visto. Sofía, de finanzas, fingía estar concentrada mientras revisaba notificaciones en su celular, hasta que Ricardo la miraba. Laura, la asistente, era la única que sabía el precio real de trabajar tan cerca de él. Cada error, por mínimo que fuera, venía acompañado de una corrección pública, cada acierto de un silencio incómodo. Pero necesitaba el trabajo y había aprendido a tragar. Marta se cruzaba con todos ellos, día tras día, como parte del mobiliario. Nadie sabía su apellido, nadie le preguntó su historia. Era solo la señora de la limpieza. Aquella mañana, mientras Ricardo se quejaba de la falta de café fresco, Marta se agachó para recoger un vaso roto del suelo de la cocina. Un trozo de vidrio le cortó el dedo. No se quejó. Simplemente usó un pedazo de papel, lo envolvió discretamente y continuó. En el fondo, la empresa tenía reglas claras, solo que no estaban escritas. Quien no tiene una tarjeta corporativa, no tiene voz, y Marta lo sabía. Pero escuchaba, observaba y guardaba, porque a veces los que nadie ve, lo ven todo. El pasillo del 8º piso era estrecho, con divisiones de vidrio a ambos lados.
Marta empujaba su carrito de limpieza con cuidado, esquivando carpetas caídas, papeles sueltos, escritorios mal alineados, como hacía todos los días. Ricardo venía del otro lado hablando fuerte por el altavoz del celular, con su portafolio de cuero bajo el brazo y los pasos firmes de quien se cree más importante que el lugar. Al ver a Marta, no frenó. «Hazte a un lado», dijo, golpeando el carrito con la cadera y pasando de largo, sin quitar los ojos del teléfono. El impacto hizo que Marta retrocediera un paso. Un frasco de alcohol cayó al suelo. Ella se agachó en silencio, sintiendo el corte reciente en su dedo arder de nuevo. Ricardo entró a la sala de reuniones disparando. «Laura, ya te lo he pedido 1000 veces. El personal de limpieza tiene que trabajar fuera del horario de oficina. Esto no es una terminal de autobuses». Laura intentó mediar. «Señor Ricardo, solo estaba recogiendo el material del turno de la mañana». «No me interesa», la cortó él, lanzando el portafolio sobre la mesa. «El problema es creer que todo el mundo tiene el mismo derecho a usar el pasillo. Y no es así». Afuera, detrás del vidrio, Marta lo escuchó todo. Se quedó quieta, inmóvil, con el atomizador aún en la mano. Durante los primeros meses, aquello le dolía. Ahora, le dolía de otra forma, más profundo, más frío, como quien sangra por dentro y aprende a ocultar la herida. En esa empresa, ella era parte del paisaje, y cuando el paisaje habla, nadie escucha. Pero el día apenas comenzaba, y una carta llegada del extranjero estaba a punto de cambiarlo todo. A las 10:27, un sobre grueso fue dejado en la recepción, sin remitente conocido, sin logo de empresa, solo un sello internacional y una estampilla en noruego. Laura llevó el sobre directamente a la oficina de Ricardo. «Llegó ahora, parece importante». Él lo abrió con prisa y comenzó a hojear los papeles. Su rostro fue cambiando a medida que leía, de su arrogancia habitual a una confusión casi infantil. ¿Qué demonios es esto? Las hojas estaban llenas de símbolos, términos jurídicos y sellos de Oslo. Era un texto técnico, redactado en noruego formal, con cláusulas entre corchetes y un plazo claro. Respuesta obligatoria hasta las 18 horas de ese mismo día. «¡Laura!», gritó. «¡Llama a alguien que hable! Esto, islandés, qué sé yo». «Creo que es noruego, señor, pero puedo buscar». En menos de una hora, todo el piso lo sabía. El jefe estaba enloqueciendo con una carta del extranjero y nadie podía traducirla. Ricardo llamó a Javier, de comercial. «Tú que adoras la tecnología, intenta resolver esto con esas aplicaciones de tu celular». Javier apuntó la cámara al texto, pero la app solo pudo traducir herencia, plazo legal y condiciones irrevocables. «¿Qué es esto? ¿Un testamento?». Ricardo le arrancó el celular de la mano. «Esto debe ser una estafa». Pero si es verdad, el silencio que siguió fue llenado por un impulso de autopromoción. Ricardo levantó los papeles en el aire y dijo en voz alta para que todos oyeran: «Escuchen bien. Doy mi sueldo completo a quien logre traducir esta porquería antes de que termine el día. 30 millones de pesos. Lo digo en serio». Las risas se apoderaron de la sala. Javier gritó desde el fondo: «Por esa plata, aprendo noruego en 5 minutos». Hasta Laura rió, una risa contenida, incómoda. Nadie lo tomó en serio. Aquello se convirtió en el chiste del pasillo, en un meme del grupo de WhatsApp, en el tema del almuerzo. Menos para una persona. En una esquina del piso, Marta dejó de apilar los paños húmedos en el carrito. Miraba los papeles en las manos de Ricardo y entendía. Cada línea, cada término, cada implicación. Pero nadie allí lo imaginaba. Y cuando dio un paso al frente, la risa fue reemplazada por la burla. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde todos reían, menos tú, porque sabías exactamente lo que estaba pasando? ¿Has tenido que escuchar chistes mientras cargabas con la respuesta que nadie veía? Si eso te ha pasado, escribe un sí aquí en los comentarios, solo para saber que existes.
Marta se quedó unos segundos parada, observando de lejos los papeles que Ricardo agitaba como si fueran un chiste. Sabía lo que era aquello. No por casualidad, no por suerte. Lo sabía porque ese idioma era parte de quien ella era, o había sido, antes de desaparecer en los márgenes de la vida. Respiró hondo, ajustó su gafete y dio un paso al frente. «Señor Ricardo, ¿puedo intentarlo?» La risa colectiva se detuvo por un instante, como quien contiene el aire antes de la carcajada mayor. «¿Usted?», dijo él, frunciendo el ceño. «¿Intentar qué?» «Traducir. Sé leer noruego». La pausa se convirtió en silencio. El silencio se convirtió en burla, y la burla estalló en risas. Javier se apoyó en la pared de tanto reír. «Dios mío, ahora resulta que la señora de la limpieza es políglota». Sofía, de finanzas, comentó en voz baja con falsa simpatía. «Ay, pobrecita, de verdad se lo cree». Pero Marta no retrocedió, no se sonrojó, no se disculpó, solo mantuvo la mirada fija. «Solo déjeme ver los documentos. Si me equivoco, no pierdo nada. Pero si estoy en lo cierto, usted ya hizo una promesa». Laura miró a Ricardo, visiblemente incómoda. Por primera vez, él dudó. «Está bien. Anda, muéstranos lo que sabes. Pero si es una payasada, te vas a disculpar con todos por hacernos perder el tiempo». Marta tomó los papeles con cuidado. Cuando sus ojos se encontraron con el texto, un viejo reflejo se encendió. Leyó la primera línea en voz baja, con una pronunciación limpia, casi nativa. «Til Ricardo Montes, Vedrørende Testamentarisk Fordeling». El silencio fue inmediato. Ella levantó la vista firme. «Dice, al señor Ricardo Montes, sobre la distribución testamentaria, es un documento jurídico de Oslo, sobre una herencia dejada por un socio noruego de la empresa que falleció el mes pasado. Usted ha sido nombrado beneficiario parcial, pero hay un plazo legal para la impugnación. Si no responde hoy mismo, pierde el derecho». Ricardo palideció. «¿Cómo sabes eso?» Ella dobló los papeles con precisión. «Porque fui profesora de idiomas escandinavos durante 18 años, traductora certificada por el Consulado de Noruega. Antes de que me despidieran, antes de que mi hija se enfermara, antes de aceptar el primer trabajo que encontré para poder llevar el pan a mi casa». Nadie dijo nada. Marta llevaba allí 2 años, y solo ahora, por primera vez, alguien la estaba viendo. Ricardo aún sostenía los documentos como si fueran dinamita. Se sentó lentamente, pasando los ojos por las líneas que Marta acababa de descifrar. La sonrisa habitual desapareció. En su lugar, una tensión extraña, como quien se da cuenta de que el juego ha cambiado, pero aún no sabe cómo reaccionar. «¿Y tú? ¿Podrías traducir todo esto con precisión?», preguntó ahora en un tono que rozaba la humildad. Marta asintió. «Sí, señor. Pero no es solo traducir, son términos legales, expresiones que cambian con el contexto. Necesito un computador, acceso a Internet y 2 horas sin interrupciones». Ricardo miró a Laura, que entendió de inmediato. «Puede usar la sala de capacitación. Está vacía. Y que nadie entre, ¿entendido?», completó él. «Dale todo lo que necesite». Mientras Marta caminaba hacia la sala con los papeles en mano, toda la oficina la seguía con la mirada. Aquella figura que durante años pasó desapercibida, ahora caminaba como alguien que siempre estuvo allí, pero que solo ahora pisaba con su propio nombre. Laura se acercó a su jefe. «Señor, ¿de verdad le va a pagar el sueldo que prometió?». Él suspiró. «¿Ella lo pidió?». «Todavía no». «Entonces, espera». En la sala de cristal, Marta tecleaba con rapidez y precisión. Sus manos danzaban sobre el teclado como quien retoma algo que nunca perdió. Cada párrafo era traducido con claridad, cada cláusula explicada con responsabilidad. No había prisa, solo propósito. Afuera, Ricardo caminaba de un lado a otro, miraba el reloj, miraba la puerta, miraba dentro de sí mismo. Y no le gustaba lo que veía. Durante 2 años,
Trató a Marta como si fuera invisible. Ahora de ella dependía su herencia y su reputación, y eso nadie allí lo olvidaría pronto. A las 17:08, la puerta de la sala de capacitación se abrió. Marta salió con una carpeta organizada en las manos y la mirada serena de quien ha cumplido lo que prometió. Caminó hasta el escritorio de Ricardo sin prisa, sin pose, pero con una postura que nadie allí reconocía. Parecía más grande, más nítida. «Está todo aquí, señor Ricardo», dijo, poniendo los documentos sobre la mesa. Traducción completa, con notas explicativas, carta de respuesta redactada y protocolo listo para envío digital a la embajada. Ricardo hojeó los papeles en silencio. Por un momento, olvidó que estaba rodeado de gente. Solo podía mirar aquello que parecía imposible, hasta que ella lo hizo real. «Esto está perfecto», murmuró. «¿Hiciste esto sola?» Ella solo asintió. Él tragó saliva. Las siguientes palabras parecían pesar más que los papeles. «¿Y cuánto quieres por la traducción?» Marta levantó los ojos, firme, sin rabia. «Usted ya hizo una oferta». Ricardo se detuvo. Parpadeó. Recordó. «¿Mi sueldo?» Ella asintió de nuevo, con un leve movimiento de cabeza. 30 millones de pesos, como lo prometió delante de todos. Solo estoy cobrando lo que se dijo en voz alta. Nada más, nada menos». El silencio fue absoluto. Ricardo sacó la billetera y tomó la tarjeta corporativa. Se la pasó a Laura, sin mirarla a los ojos. «Procede con el pago de inmediato». Mientras tanto, Marta recogía tranquilamente sus papeles. «Aquí tiene su herencia, señor Ricardo, y su sueldo». Se dio la vuelta para irse, y en ese instante todos lo entendieron. No era ella quien debía inclinarse, era él quien debía levantarse. Hay gente que cree que el valor de una persona reside en el cargo que ocupa. Confunde salario con sabiduría, puesto con carácter. Marta Romero pasó 2 años siendo tratada como invisible, como si su historia hubiera terminado en el uniforme que vestía. Pero la verdad es que, a veces, el silencio no es sumisión. Es solo una forma más elegante de esperar el momento adecuado. Y cuando llegó, no hubo gritos, ni venganza, ni escándalo. Hubo competencia, hubo dignidad. Hubo alguien haciendo exactamente lo que sabía hacer y dejando al mundo perplejo por ello. Lo que derribó a Ricardo no fue la respuesta de Marta. Fue el espejo que ella sostuvo frente a él. Y vio allí lo que nunca quiso ver, que trató mal a la única persona capaz de salvarlo. Porque el mundo cambia, los cargos cambian, pero el respeto que niegas hoy puede ser el mismo que te faltará mañana. Y cuando eso sucede, no hay idioma que pueda traducir el arrepentimiento. Si esta historia te llegó de alguna forma, deja un «me gusta». Eso demuestra que vale la pena seguir trayendo historias que nos hacen pensar. Ahora cuéntame, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Leo todos los comentarios con cariño y respondo a quienes se toman un tiempito para escribir aquí. Y si crees en el poder de las historias reales, suscríbete al canal. Eso me da fuerza para seguir contando verdades que el mundo insiste en ignorar. Y mira, no te vayas ahora. Elige una de las 2 historias que están apareciendo en la pantalla y ven a ver la siguiente. Te encuentro allí.